Estamos en nuestra reunión semanal deportiva Sport Machine Panamá Radio. Damos la bienvenida al profesor Pedro Aguilar. Buenos días, Pedro. Hoy hay temas puntuales que voy a detallar con usted. ¿Cómo amaneció en el día de hoy? Bueno, muchas gracias, Oscar. No sé si me escuchas bien. Quiero darte las gracias por esta oportunidad. Realmente hay temas muy importantes que es necesario que se den a conocer al público, porque creo que uno de los pocos programas, por no decir el único, que a veces trata este tipo de temas es el tuyo, porque los demás, como sabemos, son programas dedicados al resultado deportivo y yo creo que faltan este tipo de programas. Gracias. Bueno, gracias a usted. Sí, el análisis es el norte de Sport Machine Panamá Radio. Y yo tengo 3 preguntas puntuales y voy a comenzar con la primera. Nosotros entrevistamos al director técnico de Pandeportes, Irving Saladino, y él básicamente en su plan de acción 2021 tiene contemplado realizar un ciclo deportivo que está contemplado en juegos Codicader primarios, secundarios, GDK y juegos universitarios. ¿Esto es posible, Pedro, que usted conoce el tema? Bueno, mira, lo cierto es que lo cierto es que no sabemos si este plan de acción sale de un plan nacional de deporte, primero que todo, porque en el decreto ejecutivo 599 que reglamenta la ley 50, se habla de un plan nacional, se habla de prioridades en ese plan nacional, se habla de un presupuesto, de un plan nacional, y no sabemos si este plan de acción que me mencionas está inserto en el Plan Nacional de Deporte, en el caso del atletismo. Pero lo cierto es que si vamos a entrar a lo que es el deporte a nivel colegial, allí hay eso está a cargo ahora mismo de asuntos estudiantiles del Ministerio de Educación, que tiene lo que llaman ellos un comité organizador que se encarga de los juegos deportivos estudiantiles, que ellos le llaman JUDEN. Ese comité organizador es nombrado por el director de asuntos estudiantiles y tiene una periodicidad de 4 años, y hay ciertos aspectos de la organización y desarrollo de esas actividades colegiales que ellos dicen en su documento que competen propiamente a ellos. Lo han reservado exclusivo en el manejo para educadores físicos. Me refiero al cargo administrativo, al desempeño administrativo de manejar ese tipo de competición, y lo han dejado para profesores de educación física con título, para profesores de educación física que tengan como 5 años de trabajo como mínimo. O sea, no se ha involucrado la comunidad educativa, y yo creo que si se va a realizar, no sé si se cuentan con los acuerdos con este tipo de organización que ya existe a nivel de Meduca, que no es lo mejor, porque si te pones a ver, el deporte hoy día depende de asuntos estudiantiles, cuando en 1939 por lo menos era una inspección nacional, y después llegó a ser un departamento que influyó tanto en el desarrollo del deporte, que ahí está la estadística que dimos anoche en tu programa, de 74 medallas de 1930 que compitió Panamá en La Habana en Juegos Centroamericanos del Caribe, a 1970, antes de la creación del INCUDE, Panamá ganó 74 medallas. Pero sin embargo, de 1970, que se creó el INCUDE en junio, a 2020, solamente hemos ganado 16 medallas. Entonces, esa diferencia se da precisamente porque estando el Departamento de Educación, estoy oyendo un sonido ambiente fuerte allá, estando el Departamento de Educación Física en el Ministerio de Educación, cumplía lo que nos hace falta hoy día, que es el desarrollo de esa tipología de organización deportiva que es el colegial. Como acabas de entrevistar a José de María, ellos hacen un esfuerzo muy reconocido, que es de tratar de mantener el baloncesto colegial en auge,
pero hace falta una estructura mayor del propio ministerio, con su base legal, con su estructura, con sus competiciones, con sus competencias también, pero no sabemos si ese tipo de liga responde. Hay un sonido ambiente que escucho allá. Sí, hay un feedback. Hay un feedback. Pues quizá puede conectar el micrófono que tiene usted y hablar directamente de la computadora, que quizá es lo que está pasando. Ahora no se escucha. ¿Se escucha, ahora, Samuel? Sí. Oh, perfecto. Entonces no sabemos si este tipo de competición responde a ese plan nacional como se tiene esbozado, si es parte de eso. Eso es lo que no logro entender. Ya, adelante. Bien. Ok, vamos, ya estamos acá, sí. Bueno, vamos, bien, exacto. Vamos, dentro de lo que es la cooperación con usted, en las escuelas, se habla de escuelas cuando se habla de colegios que imparten una currícula académica, ¿no? Ciencia, matemática, español, lo que sea, geografía. Sin embargo, la ley deportiva establece también, la ley de Pandeportes establece la creación de clubes y la creación de escuelas deportivas para fomentar la masificación de cualquier disciplina. Ahora, en Pandeporte existen eruditas y eruditos jurídicos que simplemente dicen que Meduca es celoso de sus atletas, que no tienen idea que Meduca es celoso de sus atletas. Yo pregunto, oye, Meduca cultiva atletas y todo lo demás, y lo que hace es una burocracia para aquellos que quieran desarrollar, que está tipificado en ley, escuelas deportivas aquí en Panamá. Sí, lo que pasa, Oscar, es que hay una confusión. Hay una confusión porque igual como la ley deportiva, la ley 16, te especifica que existen algunas figuras asociativas deportivas como federación, que te dice que debe haber 5 ligas provinciales, como asociación, que te dice que es aquel que no tiene 5 ligas provinciales, y te habla de organización deportiva, que es un término mal utilizado para especificar algún tipo de figura asociativa deportiva, porque no te dice ni cómo debe, a qué debe responder, cuántas ligas, ¿ya? También se incluyó en la ley la figura de escuela o centro de desarrollo deportivo. Llamarle escuela no lo vincula directamente al Ministerio de Educación, porque cuando tú vas a lo que es otorgarle la personería jurídica a esas escuelas, te dicen o te reclaman una vinculación con una federación deportiva que está dentro del ámbito del deporte de alto rendimiento. Entonces no tiene explicación que si tú vas a inscribir una escuela deportiva, te manden para el Ministerio de Educación cuando eso no hay ninguna relación, porque aquí yo lo tengo, el artículo 50. Ya, el artículo 50 como uno de los puntos dice 5, opinión favorable de constitución como afiliada a la federación o asociación deportiva nacional. Entonces, ¿qué son las asociaciones o federación deportiva nacional? Son figuras asociativas del deporte de alto rendimiento que también se destacan allí. Y lo más que dice la ley con relación al Ministerio de Educación es que el Ministerio de Educación es el que le dará las orientaciones del Ejecutivo a Pandeporte. Más nada, no dice más nada, no lo vincula en más nada. Recibirá las orientaciones del Ejecutivo a través del Ministerio de Educación. O sea, si en este momento Nito Cortizo le quiere decir algo a Pandeporte, se lo dice a través del Ministerio de Educación. Eso es lo que dice ahí. No dice más nada. ¿Sí, estamos claros? Sí, yo estoy claro, porque lo que pasa es que hay eruditas y eruditos, leguleyos, me parece a mí, que están nombrados ahí por el momento en Pandeportes, y lo que hacen es una tramitación que le piden una consideración, porque el trámite es así, ¿no? La vista técnica que tenga la dirección técnica de deporte a la asesoría legal, la nota tiene que ser mandada de director a ministra, o sea, tiene que firmar el director de Pandeportes para que recibirlo la ministra lo lea, lo mande a asuntos estudiantiles. Y asuntos estudiantiles dice, ven acá, yo no tengo competencia en esto, además está clara la ley que usted acaba de relatar de manera docente, se va de nuevo para efectos de trámite burocrático ¿cómo se llama? Asuntos estudiantiles a la ministra firma, manda a directores de Pandeporte diciendo no tengo competencia, sigan procediendo en esto. Es más, te voy a... en esa cosa.
En más lazo hay otro ejemplo. Hay, por ejemplo, en lucha, en algunos deportes se maneja la categoría escolar, que corresponde a un grupo de edad. Entonces, eso también, por decir escolar, compete al Ministerio de Educación. No tiene ningún sentido. ¿Me explico? Hay deportes que manejan en sus divisiones por edad o categoría que llaman el concepto de categoría escolar. Pero eso no te vincula directamente al Ministerio de Educación. Pero en el caso que estamos viendo, cuando se pide la personería jurídica, se habla de una opinión favorable de constitución como afiliada a Federación o Asociación Deportiva Nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando entonces de figuras asociativas que son de alto rendimiento. Y el deporte escolar, quieras o no, en Panamá no está reglamentado. Eso está a la libre. Lo que pueda salir de una clase de educación física o la escuela que quiera, eso aquí no está reglamentado. El deporte o la tipología de organización de escolar o el nivel de oferta a través del deporte escolar, eso aquí en Panamá está a la libre, eso no está reglamentado. Eso estuvo quizás cierto orden hasta 1970, que con el artículo 12 del decreto 144 se pasó eso al INCUDE, y de ahí podemos decir que vino la debacle del deporte nacional hasta el día de hoy. ¿Qué encrucijada tenemos nosotros, no? ¿Qué encrucijada tenemos nosotros en este deporte, no? Ayer conversando con Damari John en el live que tuvimos, buena recepción, mira, buena recepción, tuvo ese live, usted participó también. Simplemente hay 83 federaciones deportivas que no tienen instalaciones. Y yo le pregunté a Damari, ¿usted dónde, con qué plata va a construir esas instalaciones? Y aquí lo que son instituciones de papel, pero beligerantes en votación o beligerantes en una vida administrativa, pero sin acción de lo que se está hablando, de un programa estratégico que, por favor, nos saquen del 4º lugar de Centroamérica, el último de bolivariano y no sé qué puesto en panamericano. O sea, estamos ya llegando a los últimos lugares cada vez más. Su opinión sobre esta encrucijada deportiva, Pedro Aguilar. Bueno, el problema, Oscar, es que si tú cumplieras con cubrir el 80% de esas federaciones que no tienen instalaciones deportivas, te queda un mismo resultado. Aquí, la participación de la población de 4.300.000 habitantes, casi 4.400.000 que se calcula para el 2020, no pasa de un 2% de practicantes deportivos. Eso te cifra alrededor de 88.000 personas sumadas, todas las federaciones sumadas, todas las asociaciones sumadas, todas las organizaciones deportivas sumadas, todos los clubes, todos los centros. Entonces, nosotros tenemos un 98%, podríamos decir, de personas que no tienen acceso al deporte. Entonces, de allí surge el problema también de que si yo tengo todas las instalaciones, entonces ¿a quién voy a meter ahí? Porque el desorden viene dado por la estructura que, si bien la licenciada Damari John la ha explicado en algunos documentos, el hecho de que tú tengas los elementos propios de la estructura del deporte en un estado, como es el ordenamiento jurídico deportivo, lo que es la estructura misma, que es la parte pública y la parte privada, que ellos lo especificaron en el documento que mandaron a Pandeporte pidiendo los 2.3 millones para entrenamiento en Tokio. Esto no significa que nosotros tengamos un sistema nacional deportivo. Tenemos los elementos, por eso yo le decía ayer anoche que para cambiar la estructura del deporte nacional es necesario cambiar la ley 50, perdón, la ley 16, la ley 50, el decreto 599 y la ley 9 de 2011. Pero no es, o sea, desde el Comité Olímpico yo veo muy poco lo que se puede hacer para cambiar la estructura del deporte nacional. Y cuando digo estructura es el tejido asociativo deportivo, que Panamá no lo ha desarrollado en todas las manifestaciones deportivas. Y cuando tú te vas al concepto de qué significa sistema deportivo, te vas a decir, bueno, es el conjunto, la Eduardo Blanco, la que usa la licenciada Damari John, es el conjunto de elementos relacionados según orden y que contribuyen al desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones. Ese último pedazo es el mejor, que contribuye al desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones. ¿Cuál es la única manifestación que maneja el Estado aquí? Alto rendimiento. Entonces él quiere con alto rendimiento hacer masividad y hacer selectividad. Se enredó y al día de hoy
todavía no hay alguien que le diga, mire, el problema no es ni infraestructura por el momento, no es presupuesto. Entonces yo te pregunto, ellos, el COP, que hace unos informes muy bonitos, muy de colores, yo te preguntaría, todas esas gráficas se caen con lo que preguntamos anoche. ¿Cómo de 1930 a 1970, en 40 años y 10 ediciones de Juegos Centroamericanos y del Caribe, nos ganamos 74 medallas de oro? Y de 1970, porque los Juegos fueron antes de crear el INCUDE, y Diva, Bicho, Rosalía, Badía, la gente que yo conocí de atletismo, venían de colegiales y de otras, y que se alimentaba la federación de colegiales. Entonces, de 70 al 2020 o al 2018, que fueron los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, tú te ganas nada más 16 medallas. Entonces, explícame eso. Antes de eso no había CEARE. Antes de eso no había medicina deportiva, no había infraestructura, no había ciencia del deporte, no se metía $1 millón para los atletas de estímulo deportivo. Tampoco se invertía 123 millones en infraestructura deportiva como el gobierno pasado, que el 85% responde a 2 deportes. Bueno, sí hasta ahí lo dejo, Pedro, porque el tiempo se acabó. Lo que sí es cierto es que la estructura deportiva está con deporte para todo, deporte escolar, deporte de discapacidad y alto rendimiento. Bueno, muchas gracias, don Pedro Aguilar, por esa intervención. También agradeciendo a Álvaro Chen y a Abel Artigas por esta participación que hemos tenido. Y bueno, será hasta el próximo sábado con mucho más de Sport Machine Panamá. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.